el último hombre lobo, la única esperanza de la humanidad. Las tinieblas habían cubierto la aldea de Hollow Creek con un denso sudario. La luna, llena y siniestra, se reflejaba en el estanque helado en los límites del bosque. Hacía mucho que nadie se sentía seguro en aquel lugar, pero la gente intentaba mantenerse unida, esperando que los terribles rumores siguieran siendo solo cuentos. Pero aquella noche, la leyenda volvió a la vida. El viento arrancó de sus goznes la vieja cancela, que golpeó la pared con un chirrido metálico. En el aire flotaba el olor a sangre. En la aldea sabían, cuando aparecía, significaba que alguien ya estaba muerto. Y era verdad. En la plaza central yacía un cuerpo destrozado. Alguien le había arrancado la garganta y devorado las entrañas. En la oscuridad se oían susurros. El hombre lobo ha regresado. Pero nadie sabía la verdad. El hombre lobo nunca se había ido. Estaba entre ellos. Vivía entre ellos. Y cuando el misterio comenzara a desvelarse, una auténtica pesadilla cubriría la aldea. El viento arrastraba por las estrechas callejuelas de la aldea de Hollow Creek el olor a humedad, a podredumbre y a sangre. Las casas se apretujaban unas contra otras, como temiendo lo que acechaba en el bosque. En la plaza había varias personas, sus rostros pálidos, sus ojos llenos de terror. En el centro, sobre la tierra pisoteada, yacía un cuerpo destrozado. La caja torácica abierta, como si alguien le hubiera arrancado el corazón desde dentro. «Es la bestia», susurró la vieja Elinor. «Ha regresado». «Tonterías», masculló alguien, pero en su voz se oía la incertidumbre. Todos recordaban las leyendas, sobre cómo, hacía 10 años, algo terrible había atormentado la aldea. Entonces la gente se reunió, tomó las armas y lo mató. O creyeron haberlo matado. Ahora, el miedo había regresado. Pero nadie sabía la verdad. El hombre lobo nunca se había ido. Vivía entre ellos, se escondía, esperaba. Y aquella noche, cuando las tinieblas cubrieron Hollow Creek, despertó de nuevo. Antes había sido humano. Se llamaba Aidan. Nació y creció en aquella aldea. Antaño fue un muchacho corriente, le gustaba cazar, ayudaba a su padre en la granja. Pero un fatídico día, todo cambió. Fue aquella noche cuando oyó un aullido en el bosque. Pensó que era un lobo común. Tomó el rifle para ahuyentar a la bestia. Pero cuando salió al linde del bosque, vio algo diferente. La criatura se alzaba sobre él, casi 2 metros. Unos ojos, brillantes en la oscuridad, se clavaron en él, y entonces se abalanzó. Aidan no tuvo tiempo de disparar. Las garras desgarraron su pecho, los dientes se hundieron en su cuello. El dolor era insoportable, pero no murió. No, cambió. Al principio no entendía lo que había ocurrido. Las heridas sanaron demasiado rápido. El oído y la vista se agudizaron, y un hambre inexplicable se instaló en su interior. Luego llegó la luna llena. Despertó en el bosque, cubierto de sangre. Manos, no. Zarpas. Estaban cubiertas de pelaje. Tenía trozos de carne atorados en la garganta. Entonces comprendió. Ya no era humano. Pero lo más aterrador no era eso. Lo más aterrador era que recordaba el sabor de la sangre. Y quería más. Al principio intentó contenerse. Se iba al bosque, se encerraba, pasaba hambre, intentando reprimir al monstruo en su interior. Pero cada vez era más difícil. Necesitaba cazar. Y un día, cuando empezaron a ocurrir asesinatos en la aldea, comprendió. Ya no estaba solo. Los hombres lobo habían regresado a Hollow Creek, y no eran como él. Ellos no se contenían. Su objetivo era derramar sangre, pero él no se lo permitió. Aquella noche, cuando otra persona desapareció, Aidan rastreó a los que estaban detrás de aquello. 2. Estaban sobre su víctima, sus zarpas ensangrentadas, sus ojos brillantes de odio. «Eres uno de los nuestros, hermano. ¿Por qué te escondes?», dijo uno de ellos. «No soy vuestro hermano. Eres parte de la manada». «No». Atacaron.
y entonces Aidan mató por primera vez a seres como él. El combate fue brutal. Sentía cómo sus garras se hundían en la carne, cómo sus dientes desgarraban gargantas, cómo la sangre inundaba la tierra en torrentes calientes. Pero no sentía culpa. Aquellas criaturas no eran humanas, y él tampoco era ya humano. Entonces comprendió que ya no podía vivir en la aldea. Se fue al bosque, pero no para esconderse. Se convirtió en aquel que caza a los hombres lobo. La gente temía a los monstruos, pero no sabía que uno de ellos los protegía, permaneciendo en las sombras. Y ahora, 10 años después, habían regresado. Eran más, muchos más. Aidan los sentía en cada célula de su cuerpo, y sabía que pronto comenzaría la caza. La noche se espesó. Estaba en el linde del bosque, observando la aldea. Los primeros gritos rasgaron el silencio. Habían atacado. Los cuerpos eran desgarrados. La sangre cubría las calles. Pero Aidan ya estaba allí. Se abalanzó sobre el primero. Sus garras se hundieron en su espina dorsal y el hombre lobo se derrumbó, aullando de dolor. El segundo saltó sobre él, pero Aidan se giró y golpeó con tal fuerza que los huesos crujieron. No esperaban resistencia, pero ahora él no se contenía. La aldea ardía, pero él no se detendría, no hoy, porque si no los destruía a todos, el mundo ardería junto con Hollow Creek, y él era el último que podía impedirlo. La oscuridad devoró la aldea de Hollow Creek, y con ella resonó el primer grito espeluznante. Aidan lo oyó, incluso estando en el linde del bosque. Sabía que habían llegado. Hombres lobo. Aquellos que no se esconden en las sombras, sino que arrancan a la gente viva de sus casas, despedazándolos en las calles. En Hollow Creek volvía a correr la sangre, pero esta vez él no pensaba quedarse al margen. Su cuerpo se movía más rápido que sus pensamientos. La fuerza que rugía en sus venas hacía que sus músculos se estremecieran anticipando el combate. Ya no era humano, pero tampoco pensaba convertirse en un monstruo. La luna brillaba sobre su cabeza, iluminando el caos que se había desatado en el centro de la aldea. Cuerpos destrozados, marcas de garras en las paredes, sangre que inundaba el pavimento. Terror en los ojos de los que aún vivían. No podían hacer nada contra las criaturas que habían salido del bosque. Aquellos hombres lobo no conocían la piedad. Eran la progenie del instinto puro, del hambre y de la furia. Aidan vio como uno de ellos, enorme, de pelaje negro, se lanzaba hacia una mujer que apretaba a un niño contra su pecho. De un salto cubrió la distancia, y antes de que la bestia pudiera clavar sus garras en el pecho de ella, Aidan lo agarró por el cuello y lo arrojó contra la pared de la casa más cercana. Se oyó un crujido. Las tablas se astillaron bajo su peso. El hombre lobo siseó, intentando liberarse, pero Aidan ya estaba sobre él. Las garras rasgaron el vientre de la criatura, y ésta aulló, retorciéndose en agonía. Otro impulso, y otro hombre lobo saltó sobre él, intentando clavarle los dientes en el cuello. Pero Aidan no era una víctima corriente. Se apartó en el último momento, y los colmillos del enemigo se cerraron en el aire. Lo agarró por el hocico y con fuerza le golpeó la cabeza contra el suelo. Se oyó un crujido, pero aquellas criaturas no se rendían. Se levantaban una y otra vez. Eran muchos, demasiados. Lo rodearon. Una decena de pares de ojos ardientes en la oscuridad. Saliva goteando de los colmillos. Sentían que él no era humano, pero tampoco parte de su manada. Para ellos era una amenaza, un traidor a su naturaleza. Atacaron simultáneamente. El dolor estalló en su cuerpo. Las garras se hundieron en su hombro. Los colmillos rozaron sus costillas. ¿Pero miedo? No, no había miedo. Solo ira. Pura, gélida, implacable ira. Se liberó, arrojando con fuerza a dos de los atacantes. Agarró a uno por el cuello y le partió la columna vertebral de un solo movimiento. Otro intentó clavarle las garras en la espalda, pero Aidan se giró y le estampó el hocico contra el pavimento, aplastándole el cráneo contra la piedra.
Los gritos resonaban por la aldea. La gente se escondía en sus casas, sin saber a quién temer más, a los hombres lobo o a él mismo. Veían cómo se movía, cómo despedazaba a aquellas criaturas. Era uno de ellos, pero no como ellos. Otro más, y otro. La sangre inundaba las calles, extendiéndose por las piedras. Los hombres lobo caían, pero nuevos llegaban para reemplazarlos. Sabían que no lo vencerían solos, y ahora pensaban actuar de otra manera. A lo lejos se oyó un gruñido grave. Era el Alfa, el líder de aquella manada. Aidan levantó la vista. De las sombras salió un hombre lobo, más alto y corpulento que todos los demás. Su pelaje era gris oscuro, y en su pecho se veían viejas cicatrices. A diferencia de los demás, no se apresuraba a atacar. Miraba a Aidan con algo parecido a la curiosidad. ¿Luchas por ellos? Su voz era profunda, como surgida del abismo. ¿Por aquellos que te matarían a la primera oportunidad? Aidan no respondió. Te odian. Siempre te temieron, y te temerán. Sabía que era verdad. La gente nunca lo aceptaría. Veía sus miradas, llenas de terror e incomprensión. Sabía que en cuanto terminara aquella noche, le temerían tanto como a aquellas criaturas. Pero él había tomado una decisión. No lo entiendes, dijo finalmente Aidan. No lucho por ellos, lucho por mí. El Alfa sonrió con desdén. Entonces veamos quién eres en realidad. Y atacó. No se parecía a los combates anteriores. El Alfa era más rápido, más fuerte. Sus golpes hacían crujir los huesos. Cada golpe era mortal. Giraban uno alrededor del otro, como dos antiguos depredadores, y cada uno sabía que solo uno saldría vivo de aquella contienda. Las garras rasgaron el costado de Aidan, la sangre brotó sobre la tierra. Gruñó, pero no retrocedió. Al instante siguiente saltó hacia adelante, agarró al Alfa por los hombros y con fuerza lo estampó contra el suelo. Pero este solo rió. Ahí está. ¿Lo sientes? Es nuestra naturaleza. Es lo que deberías ser. Yo soy yo. Aidan le clavó las garras en la garganta. El Alfa rugió, pero intentó liberarse. Sus garras se hundieron en la carne de Aidan, pero él no lo soltaba. No puedes ser humano. La voz del Alfa se volvía más débil. Siempre serás uno de nosotros. Quizás un tirón, y con un crujido sordo le arrancó la cabeza. El cuerpo del Alfa se desplomó, cayendo al suelo. La manada se quedó inmóvil. Su líder estaba muerto. Aidan se levantó, cubierto de sangre. Su pecho subía y bajaba con dificultad. Vio cómo los hombres lobo retrocedían lentamente, comprendiendo que la batalla estaba perdida, y entonces desaparecieron en la oscuridad. Se quedó de pie, rodeado de silencio. La gente empezó a salir de sus refugios, mirándolo, sin saber qué decir. Los había salvado, pero ahora sabían quién era en realidad. Aidan no esperó a que tomaran una decisión. Se giró y se adentró en la noche, disolviéndose entre los árboles, porque su guerra aún no había terminado. En algún lugar, en otras ciudades, en otras aldeas, había otras manadas, y él era quien podía detenerlas, porque no era un monstruo, pero tampoco era ya humano. Era aquel que se interponía entre dos mundos, y ahora se había convertido en cazador. La noche se espesó, como una niebla siniestra que lo había engullido todo. En el aire aún flotaba el olor a sangre y a pelaje chamuscado. La aldea de Hollow Creek estaba a salvo, pero Aidan sabía que aquello solo había sido la primera batalla. Aquellas criaturas nunca venían solas. Eran parte de una fuerza mayor, algo antiguo que crecía en las sombras del mundo. Estaba en el linde del bosque, viendo cómo la gente asustada se escondía en sus casas, vigilando de reojo su silueta. Sabían que no era como ellos. Sentía su miedo. Oía los latidos de sus corazones, rápidos y regulares, como los de bestias acorraladas. Pero no se giró. Había tomado su decisión. Aidan se adentró en la oscuridad, alejándose de la luz de las farolas. Ya no pertenecía a aquellas calles.
Su lugar estaba allí donde un aullido sangriento rasgaba el cielo nocturno. El bosque lo recibió con su habitual y opresivo silencio. En aquel lugar vivía algo más que simples depredadores. La oscuridad allí estaba viva, se movía, susurraba algo desde las profundidades de los siglos. Los sentía. A aquellos que observaban, no se habían ido, no habían huido como chacales asustados. Esperaban. A lo lejos se oyó un susurro. Se quedó inmóvil, entrecerró los ojos, dejando que se acostumbraran a la oscuridad. Y entonces, un golpe. Un cuerpo chocó contra su costado, arrojándolo a un lado. Las garras se deslizaron por su piel, dejando cortes profundos y ardientes. Aidan no cayó. Se giró y se encontró con la mirada del atacante. Otro hombre lobo. Pero este era diferente. Su pelaje no era simplemente oscuro, parecía absorber la luz. Sus ojos brillaban con un azul gélido. En sus zarpas se veían rastros de sangre vieja. Este no era un depredador común, era un cazador, y no estaba solo. De la oscuridad salieron otros 3. Lo rodearon lentamente, con una clara conciencia de su fuerza. Estos no eran salvajes, sabían a quién perseguían, y sabían que él era el único que podía enfrentarlos. «Mataste al alfa», dijo el primer hombre lobo. Su voz era grave y ronca, como si no la hubiera usado en siglos. Aidan no respondió. «Ese fue tu primer paso. Ahora eres uno de nosotros». Sintió rabia. «No soy uno de vosotros». «Oh, pero lo entiendes». La criatura sonrió, mostrando una hilera de afilados colmillos. «Ahora tú eres el alfa». Aidan no quería aquello, pero sabía que no lo dejarían en paz. Necesitaban un nuevo líder, un líder que los llevara a la masacre. Pero se equivocaban, porque él no los guiaría, los destruiría. El primero atacó sin previo aviso. Las garras rasgaron el aire, pero Aidan fue más rápido. Esquivó, lanzó un golpe, pero este solo rozó las costillas del enemigo. Este era diferente. Sabía cómo luchar. Pero Aidan tampoco era corriente. Se movía más rápido de lo que su cuerpo podía comprender. Sentía cada minúsculo detalle del combate. La criatura saltó de nuevo, apuntando a su garganta, pero Aidan giró en el aire, agarró al atacante por el cuello y le estampó el hocico contra el suelo. Crujieron los huesos, pero no tuvo tiempo de rematarlo. Por la izquierda, unas garras se hundieron en él. El dolor quemó su hombro. Sangre caliente brotó por su brazo. Otro hombre lobo saltó sobre él por la espalda, intentando partirle la columna. Se giró, lo agarró por la garganta y apretó. Se oyó un crujido. El cuerpo se desplomó. No esperaban aquello. Pensaban que podrían doblegarlo con su número. Pero él no era más débil que ellos. Era más fuerte. Y cuando el último de ellos, el más grande, comprendió que se había quedado solo, retrocedió. «Tú no deberías ser así», siseó. Aidan dio un paso adelante. «No sabes quién soy. Queríamos hacerte uno de nosotros. Os equivocasteis». El hombre lobo se abalanzó, pero Aidan ya sabía qué hacer. Interceptó su movimiento, giró el cuerpo del enemigo y le clavó las garras en el pecho. La criatura rugió, retorciéndose, pero él no lo soltó. Lo partió por la mitad. La sangre le salpicó la cara, las manos, se impregnó en su pelaje. El cuerpo se derrumbó en el suelo, inmóvil. Estaban muertos, pero no sentía satisfacción, porque aquello solo era el principio. Estaba de pie entre los cadáveres, respirando con dificultad. La noche estaba tranquila, pero él sabía. Lo habían encontrado. Aquellos que estaban por encima de estas criaturas, aquellos que lo controlaban todo desde el principio, y ahora venían a por él. Necesitaba encontrarlos primero, porque si llegaba tarde, la siguiente aldea no sobreviviría. Aquella noche solo había sido una advertencia. Por delante esperaba una auténtica guerra. El bosque respiraba frío, el aire estaba impregnado del olor a sangre, y las oscuras siluetas de los árboles se extendían hacia el cielo,
como intentando advertir de la aproximación de algo terrible. Aidan estaba entre los cuerpos destrozados. Su pecho subía y bajaba con dificultad, pero no sentía cansancio. La adrenalina aún hervía en sus venas. En sus manos había sangre fresca, pero no humana. Sangre de aquellos que pensaban que podían tomarlo bajo su control. Querían convertirlo en su alfa, pero ahora yacían en el suelo, su carne desgarrada, y sus ojos, fijos en el horror de la muerte, ya no veían este mundo. Pero él sabía que aquello solo era el principio. Aquellas criaturas eran simples peones en un juego cuyas reglas aún no comprendía. Alguien los controlaba, alguien los dirigía, y ese alguien ya sabía de él. Ahora no era simplemente un hombre lobo escondido en las sombras. Se había convertido en una amenaza, e irían a por él. A lo lejos se oyó un aullido, no uno corriente, era una señal, una llamada de respuesta. Vienen. Aidan no esperó. Salió disparado. Sus piernas se movían rápido, su cuerpo lleno de una energía que aún no comprendía del todo. Era más fuerte, más rápido. Sus sentidos estaban agudizados al límite. Cazaba. Pero esta vez no era el único cazador. A su espalda se oyó un crujido. Algo se movía entre los árboles. Aceleró el paso, pero no sirvió de nada. Lo seguía. En un instante, algo pesado lo golpeó en el costado, dejándolo sin aliento y arrojándolo al suelo. Rodó, las garras rasgaron la tierra, e inmediatamente una sombra se cernió sobre él. Un hombre lobo, pero no como los demás. Este era diferente. Más alto, más corpulento, su cuerpo cubierto de viejas cicatrices. Sus ojos brillaban con un fuego azul gélido. Aidan comprendió. Era el verdadero alfa, no simplemente un líder. Era aquel que estaba por encima de todos los demás. «Has enfadado a quienes no debías», dijo con una voz grave, casi hipnótica. «Ahora tendrás que pagar». Aidan enseñó los dientes. «Ya he pagado, pero no te gustará el cambio». Se abalanzaron el uno sobre el otro simultáneamente. Un golpe. Aidan sintió cómo su cuerpo volaba hacia atrás. La fuerza del golpe del alfa era sobrehumana. Pero él no era humano. Inmediatamente interceptó el movimiento, rodó por el suelo y clavó las garras en el costado del enemigo. La sangre le salpicó la cara, pero el alfa ni siquiera se inmutó. En respuesta, golpeó a Aidan en las costillas, y éste sintió de nuevo cómo sus huesos crujían. Dolor, pero ahora no lo detenía. Aidan usaba el dolor. Interceptó el brazo del enemigo, lo giró y le estampó el hocico contra el suelo. Crujieron los huesos, pero no era suficiente. El alfa se revolvió. Sus garras rasgaron el hombro de Aidan, dejando al descubierto los músculos. El dolor era infernal, pero Aidan no se detuvo. Lo agarró por el cuello, lo estampó contra el suelo y le clavó los colmillos directamente en la garganta. Sabor a sangre. Espesa, intensa, con un regusto a poder. El alfa aulló, retorciéndose, pero Aidan no lo soltaba. Apretó más fuerte, hasta que oyó el crujido sordo de las vértebras rompiéndose. El alfa se desplomó. Su cuerpo ya no se movía. Sus ojos se apagaron. Estaba muerto. Aidan se levantó, lamiéndose la sangre de los labios. Entonces sintió algo diferente, algo desconocido. Poder. Ascendía desde su interior, pulsando en sus venas. Algo había cambiado. Sentía una nueva fuerza, como si una cadena invisible se hubiera roto en su mente. Levantó la cabeza al cielo y aulló. Aulló de tal manera que el sonido recorrió todo el bosque, haciendo temblar de miedo a las criaturas nocturnas. Y entonces comprendió la verdad. Ahora él era el alfa, no porque quisiera, sino porque no había otra opción. El viento susurró palabras que no esperaba oír. Vienen, y ahora no cazarían a Teria a los humanos, lo cazarían a él. Pero él no huiría, porque ahora esta batalla era suya, y si querían guerra, él se la daría. La noche sobre Hollow Creek se hizo aún más profunda,
y con ella llegó la muerte. El bosque ya no era simplemente un bosque, estaba vivo, lleno de miradas acechantes, del aliento de depredadores invisibles y de una siniestra expectación. Iban a por él, cazadores que antes se consideraban la cima de la jerarquía, ahora obligados a reconocer a un nuevo alfa. Pero Aidan no sentía triunfo, no buscaba el poder, no quería ser el alfa, pero lo era, porque ahora era el único que podía impedir que aquellas criaturas destruyeran a todos los humanos a su alrededor. Y la noche solo acababa de empezar. Sintió el olor a sangre, fresca, humana. En algún lugar cercano alguien moría. Aidan se movía rápido, casi fusionándose con el viento. Su oído captaba gritos de pánico que rasgaban el silencio. El olor a miedo golpeaba sus instintos, quemando cada célula nerviosa. Salió de entre los matorrales a un pequeño claro y la vio. Una muchacha. Estaba apretada contra un árbol. Su pecho subía y bajaba con terror. Ante ella había 3 hombres lobo, ojos ardientes de sed de asesinato, colmillos al descubierto en una sonrisa depredadora. Joven, carne fresca. Uno de ellos se inclinó más cerca, aspirando el aire. Tiene miedo. No se apresuraban a matar, jugaban. La muchacha intentó retroceder, pero detrás solo había un árbol y la muerte. Cerró los ojos. Ya estaban listos para abalanzarse. Pero Aidan fue más rápido. Surgió de las sombras. El golpe impactó directamente en el costado de uno de ellos. El hombre lobo no tuvo tiempo de reaccionar. Las garras desgarraron su pecho un segundo antes de que comprendiera lo que ocurría. El cuerpo voló a un lado, golpeando el tronco con un sordo crujido de huesos. Los otros 2 se quedaron inmóviles. La muchacha abrió los ojos de golpe. Ante ella, entre ella y la muerte, estaba él. Alto, cubierto de rastros de sangre, sus ojos amarillos ardían de furia. Estabais cazando al equivocado, no se asustaron, pero ahora sabían quién era él. No deberías protegerlos, Alfa. Los humanos son comida. No matamos por diversión, nos alimentamos para vivir. Y yo vivo para matar a los de vuestra calaña. Se abalanzaron sobre él simultáneamente. Era una guerra pura, primitiva. Uno saltó por la derecha, el segundo por detrás, pero Aidan ya conocía sus movimientos. Se giró en el último momento, permitiendo que el primer atacante pasara de largo, y lo estampó contra el suelo con tal fuerza que le partió la columna. La criatura aulló, pero no era un rugido de furia, era un grito de muerte. Sus garras desgarraron la carne del segundo enemigo, hundiéndose en su costado y arrancando trozos de costillas. El hombre lobo jadeó, intentando quitárselo de encima, pero Aidan no le dio oportunidad. Un tirón, un crujido, sangre. El cuerpo cayó junto al primero. El tercero, aquel al que había arrojado al principio, se levantó, temblando de dolor. Tenía las costillas rotas. Sabía que no sobreviviría. Tú matas a los tuyos. Mato monstruos. El hombre lobo escupió sangre. Tú no eres mejor que nosotros. Aidan dio un paso adelante. Sus garras se detuvieron a 1 milímetro de su garganta. No, soy mejor. Las garras se hundieron en su cuello. El grito murió en su garganta. El cuerpo se derrumbó en la hierba, inmóvil. La muchacha no se movía. Lo había visto todo. Lo había visto como los humanos no debían verlo. La sangre goteaba de sus zarpas, su pecho subía y bajaba con dificultad. Ella lo miraba a los ojos, y él sabía que ella no solo veía una bestia en ellos, veía a un salvador. «¿Tú? ¿Quién eres?» Su voz era queda, como si el viento pudiera borrar aquellas palabras. No respondió de inmediato. Su mente bullía. Lo habían visto. Ahora no lo olvidarían. «Soy quien se interpone entre vosotros y la oscuridad». Ella dio un paso atrás, aún sin saber si temerle o agradecerle. «Los mataste, pero eres uno de ellos». «No soy uno de ellos». Se quedó inmóvil. La miró por última vez. «Corre, mientras aún puedas». Ella corrió.
y él se quedó de pie, escrutando la oscuridad. Allí, a lo lejos, ya lo esperaban. Aquella noche no era el final, sino el principio. Ahora sabían que existía. Ahora sabían que no se doblegaría. Ahora sabían. La caza había comenzado. La oscuridad no soltaba a Hollow Creek. El bosque ya no era simplemente un bosque. Se había convertido en la frontera entre el mundo de los humanos y algo mucho más antiguo que el propio miedo. Aidan estaba entre los cuerpos, sus garras aún tibias por la sangre fresca. El aire estaba saturado del olor a muerte, pero en su interior no había satisfacción. Había salvado a la muchacha, pero sabía que aquello no cambiaría nada. Volverían. Siempre regresaban. Se adentró en la espesura, sintiendo cómo algo lo vigilaba desde las sombras. Ya sabía que no eran hombres lobo corrientes. No. Eran aquellos que estaban por encima de los cazadores, por encima de los lobos, por encima de todo lo que había encontrado antes. No solo mataban, vivían en la propia oscuridad, disolviéndose en ella, convirtiéndose en parte de ella. Nunca se mostraban primero. Hacían que su víctima sintiera su presencia. Esperaban a que el miedo hiciera su trabajo. Aidan aceleró, e inmediatamente a la izquierda apareció una figura. Una sombra borrosa que se movía más rápido de lo que él podía captar con la vista. Luego, a la derecha, un susurro, el sonido de una respiración. Jugaban con él. Se detuvo. ¿Esperáis a que me canse? Su voz era grave, pero tranquila. ¿O esperáis que me asuste? La respuesta fue el silencio, pero él sabía que estaban allí. Aidan se giró bruscamente. El golpe de sus garras dio en el vacío. Pero en ese mismo instante, unas zarpas se hundieron en él, estampándolo contra el suelo. Algo lo sujetaba contra la tierra. Las garras se clavaron en sus hombros y sintió cómo la sangre brotaba por su piel. Una voz gutural sonó junto a su oído. «Juegas a un juego ajeno, Alfa». Aidan se revolvió, pero la presión aumentó. La criatura era corpulenta, fuerte, pero sentía que quien lo sujetaba no era simplemente un hombre lobo. No, era algo diferente. «¿Quién eres?» «Aquel que ha venido a terminar lo que empezaste». Aidan rugió, su cuerpo se arqueó, los músculos se tensaron. Se quitó al enemigo de encima, rodó y en ese mismo momento lanzó un golpe. Las garras se deslizaron por la piel gruesa, pero no la cortaron. La criatura retrocedió hacia la oscuridad. Ahora podía distinguirla. Era más alta que cualquiera de los hombres lobo que había encontrado. Su cuerpo estaba cubierto de oscuros signos que brillaban con un rojo tenue en la noche. No era simplemente una bestia, era algo antiguo. ¿Crees que ahora eres el Alfa? La voz de la criatura sonaba como si la pronunciaran cientos de voces a la vez. Aidan no respondió. ¿Crees que puedes salvarlos? Eres parte de nosotros. Ya no eres humano. Nunca fui humano, susurró Aidan. La criatura sonrió. Entonces entenderás por qué todo esto es inútil. Se abalanzó. Aidan no tuvo tiempo de reaccionar. El golpe le dio en el pecho, dejándolo sin aliento. Lo arrojó hacia atrás. Su espalda golpeó el tronco de un árbol. La vista se le nubló, pero no se permitió caer. La criatura apareció ante él. Sus ojos ardían con un fuego frío. «No nos vencerás», susurró, «porque nosotros somos tú». Aidan no respondió. Simplemente saltó hacia adelante. Velocidad, fuerza. Todo se fusionó en un impulso instantáneo. Las garras se hundieron en la carne, pero esta vez no se detuvo. Desgarraba, aplastaba, rompía, hasta que la criatura rugió, intentando liberarse. «Tú no deberías ser así». No escuchaba. Desgarró la garganta de la criatura de un solo movimiento. La sombra se estremeció. Comenzó a desintegrarse en el aire. Sus ojos se apagaban, pero la voz aún sonaba. «Esto solo es el principio». Y desapareció. Aidan estaba en medio del bosque, respirando con dificultad. Su corazón latía como si quisiera salírsele del pecho.
Sentía el sabor de la sangre en la boca, sus garras temblaban, pero había sobrevivido. Y ahora sabía la verdad. Aquellas criaturas no eran simples bestias, estaban conectadas a algo más poderoso, y ahora debía encontrar la fuente de su poder, porque si no lo detenía ahora, pronto el mundo entero se sumiría en la oscuridad, y él era el único que podía contenerla. La ciudad lo recibió con sus luces, pero bajo aquella luz se escondía una oscuridad que nadie notaba. Las calles parecían corrientes, la gente se apresuraba a sus quehaceres, los coches pasaban veloces, los letreros de las tiendas brillaban con luz de neón. Pero Aidan lo sentía. Sentía el olor a sangre ajena, un sutil regusto a algo antiguo, oculto tras la fachada de la vida cotidiana. No había llegado allí por casualidad. En las noticias hablaban de asesinatos misteriosos. Encontraban cuerpos destrozados, como si los hubiera atacado una bestia salvaje, pero las autoridades guardaban silencio. Todo se atribuía a ataques de perros callejeros, psicópatas, ladrones. Pero él sabía la verdad. Eran hombres lobo, no como él, no solitarios que vivían al límite de dos mundos. Estos eran más fuertes. Alguien los controlaba. Aidan se mezcló con la multitud, la capucha calada sobre los ojos, las manos en los bolsillos. Ya no parecía el monstruo de las pesadillas, pero en su interior, la bestia profundamente oculta sentía el olor de la masacre inminente. La noche se espesaba, y él sabía que pronto comenzaría la caza. Caminaba por la calle cuando sintió la primera señal. Un penetrante olor a sangre, débil, pero fresco. Otro asesinato. Se dirigió hacia un callejón donde las farolas temblaban con las ráfagas de viento. El olor a carne desgarrada le golpeó la nariz. Un hombre, un muchacho joven, el pecho abierto, las entrañas esparcidas a su alrededor. Pero algo no encajaba. Aidan se acercó, se inclinó sobre el cuerpo, y entonces lo notó. Las heridas no eran caóticas. Habían sido infligidas con precisión quirúrgica. Alguien no solo lo había matado, sino que lo había hecho con un propósito específico. Los hombres lobo no matan así. Se levantó bruscamente porque comprendió otro detalle. No estaba solo. Una sombra pasó fugazmente al final del callejón. Inmediatamente corrió tras ella. Las oscuras callejuelas se convirtieron en un laberinto. El olor del perseguido se volvía cada vez más evidente. Casi lo había alcanzado cuando la figura se giró bruscamente. Aidan se quedó inmóvil. Ante él no había un hombre lobo. Era un humano, pero sus ojos estaban vacíos, sin una sola emoción. Era algo diferente. «Has llegado demasiado tarde, Alfa». Su voz era monótona, casi mecánica. Aidan sintió que algo andaba mal, y entonces oyó un leve crujido a su espalda. Se giró bruscamente y comprendió que era una trampa. Salieron de la oscuridad lentamente, paso a paso. No eran bestias, no eran humanos, eran algo diferente. Sus cuerpos estaban cubiertos de siniestros signos, como los que había visto en el antiguo hombre lobo en el bosque. Pero estos no solo esperaban el ataque, disfrutaban de aquel momento. «Por fin os habéis mostrado», dijo Aidan. Sus garras ya empezaban a alargarse. «Llevabais mucho tiempo escondidos». Uno de ellos sonrió con desdén. Sus dientes eran demasiado largos para un humano corriente. «No nos escondíamos, esperábamos». «¿Esperar qué?» El que estaba en el centro se acercó. «A ti». Atacaron simultáneamente. Las sombras se pusieron en movimiento. Siluetas borrosas se lanzaron hacia él desde diferentes direcciones. Aidan no pensó, simplemente actuó. Las garras rasgaron el aire. Su zarpa impactó contra el primer enemigo. Un crujido, un chorro de sangre. El cuerpo se derrumbó en el suelo. Pero no se detenían. Segundo golpe. Un dolor le atravesó el hombro cuando unas garras se hundieron en su piel. Arrojó al atacante, pero inmediatamente sintió cómo el tercero lo golpeaba en el costado. Su cuerpo se estampó contra la pared. El aire se le escapó de los pulmones. Pero no se rindió. Un destello de fuerza y se lanzó hacia adelante.
Sus dientes se clavaron en el cuello del oponente. Un tirón, un crujido, un grito se ahogó en un instante, pero los restantes no se asustaron, solo rieron. «Eres más fuerte de lo que pensábamos», dijo uno de ellos lamiéndose los labios. «Pero no nos vencerás solo». Aidin sonrió, mostrando los colmillos. No pensaba hacerlo, y en ese momento oyó un rugido. El rugido de una manada de lobos. El eco resonó por las calles de la ciudad. De las sombras salieron ellos, hombres lobo. Sus hombres lobo. Aquellos que no querían seguir el mal. Aquellos que se habían mantenido fieles a sí mismos. Ahora no era simplemente una contienda. Era una auténtica guerra. La ciudad se sumió en el caos. Sombras de depredadores se movían entre las calles. Sus ojos brillaban en la oscuridad. Las garras dejaban profundas marcas en el asfalto. Era una auténtica masacre. La gente no oía lo que ocurría en los callejones y en los almacenes abandonados, pero los aullidos y gritos, amortiguados por los muros de hormigón, resonaban en el aire como un eco lejano de una pesadilla nocturna. Aidan estaba en medio de la furiosa batalla. En su sangre hervía la rabia. Los instintos le impulsaban a matar, desgarrar, destruir. Los hombres lobo, aquellos que habían cruzado la línea y ahora eran más bestias que humanos, atacaban sin miedo. Creían en su fuerza, en su superioridad, pero no sabían de él. Ya no era simplemente uno de ellos, era el alfa, y no perdía. Uno de los enemigos se abalanzó sobre él. Sus garras cortaron el aire a 1 centímetro de su garganta, pero Aidan fue más rápido. Se agachó, dio un brusco paso adelante y golpeó al oponente directamente en el pecho, rompiéndole las costillas. El hombre lobo aulló de dolor, pero ni siquiera tuvo tiempo de liberarse. Las garras de Aidan se hundieron más profundamente, y con un tirón salvaje le desgarró la caja torácica en pedazos. La sangre inundó el suelo. El siguiente atacó por el costado, esperando pillarlo desprevenido. Pero Aidan no era un objetivo corriente. Se giró en el último momento, interceptó la zarpa del oponente y con fuerza le estampó la cabeza contra la pared de ladrillo. Se oyó un crujido. El cuerpo se derrumbó inmóvil. Pero no era simplemente una pelea. Era una guerra por la supervivencia. Su manada, aquellos que se negaron a seguir los instintos bestiales, luchaba hasta la última gota de sangre. No eran lobos corrientes, eran guerreros. Sabían que si perdían aquí, perderían toda la guerra. Pero los enemigos estaban más organizados de lo que parecía. Se movían como un solo ente, como si sus pensamientos estuvieran conectados por una única fuerza oscura. Y entonces, Aidan comprendió. No luchaban solos. Algo mayor los controlaba. Se oyó un sonido grave que rasgaba el aire. Algo salió de las sombras. Una figura alta, envuelta en una larga capa, avanzó hacia el centro del callejón destruido. En sus ojos no había luz, solo un vacío insondable. «Te entrometes en lo que no entiendes, hombre lobo», resonó una voz monótona, desprovista de emoción. Aidan no parpadeó. «Entonces, explícamelo». La figura sonrió con desdén. «¿Crees que proteges a los humanos? Solo retrasas lo inevitable. No son tus aliados. Te temen. Cuando acabes con nosotros, te quemarán como queman a todos los monstruos». Aidan apretó los puños. Las garras se clavaron en sus palmas. «Eso no cambia lo que debo hacer». «¡Perro estúpido!». La figura levantó una mano y el aire se espesó. Aidan lo sintió de inmediato. Algo ascendía desde debajo de la tierra. De repente, los cadáveres de los enemigos caídos se agitaron. Sus miembros rotos comenzaron a regenerarse. Sus ojos, ya apagados, volvieron a brillar con una luz sangrienta. Aidan retrocedió un paso. Algo nuevo, algo fuerte. «No puedes matar lo que ya está muerto», susurró la sombra. «Esto no es un combate, Alfa. Es un juicio». Y entonces todo comenzó de nuevo. Los muertos se lanzaron hacia adelante con velocidad sobrehumana. Aidan golpeó primero,
Sus garras se hundieron en el cuello del enemigo más cercano, pero este ni siquiera se inmutó. El viejo hombre lobo, al que había matado hacía unos minutos, se movía de nuevo. No sentía dolor, no sentía miedo, no estaba vivo. Aidan le retorció la cabeza, pero el cuerpo seguía agitándose. Unas manos podridas lo agarraron por los hombros. Se liberó, pero cada vez eran más. ¡Maldición! Su manada se defendía, pero no aguantaría mucho. Era una nueva fuerza, y Aidan sabía que si no se encargaba de quien estaba detrás de esto, todos morirían. Se lanzó hacia adelante, directamente hacia la figura de la capa. Su cuerpo se movía más rápido que sus pensamientos. Su único objetivo era despedazar a aquella criatura. Pero cuando ya casi estaba a su lado, algo lo golpeó con tal fuerza que voló varios metros y se estrelló contra la pared de un edificio. El aire se le escapó de los pulmones. Levantó la cabeza y la vio. Una nueva figura, ahora sin capa. Era una mujer, pero no humana. Sus ojos brillaban con una plata fría. Su piel era perfectamente pálida, y sus garras más largas que las de cualquier hombre lobo que hubiera visto antes. Dio un paso hacia él, con una leve sonrisa. ¿Pensabas que podrías vencernos? Aidan se levantó en silencio. El dolor pulsaba en todo su cuerpo, pero no se detendría. Ella ladeó la cabeza. Ni siquiera te lo han dicho, ¿verdad? Aidan se tensó. ¿De qué hablas? La mujer pasó lentamente las garras por su palma. Luchas contra hombres lobo, y eso es solo una cara de la guerra. Sonrió más ampliamente. Pero, ¿qué harás cuando descubras que nosotras no somos hombres lobo? Aidan sintió como todo se helaba en su interior. Ella no era una de ellos, no era un hombre lobo, no era humana. Algo diferente, algo aún peor. Ni siquiera imaginas contra qué luchas, Alfa. Dio otro paso adelante. Solo eras un peón. Ahora serás nuestro objetivo. Aidan apretó los puños. No se movía. Su corazón latía con calma. Sus músculos estaban tensos, pero no por miedo, sino por preparación. No sabía quién o qué estaba ante él, pero sentía en ella algo mucho más siniestro que los hombres lobo comunes. «No te pareces a ellos», dijo, acercándose lentamente. La mujer sonrió. «Claro que no. Yo soy su creadora». Aidan se quedó inmóvil. «Mientes. ¿De verdad crees que todo esto son simplemente hombres lobo? ¿Salvajes que matan por sangre? No. Son parte de un plan mucho mayor. Estamos construyendo algo que no entiendes, y ya has llegado tarde, Alfa». Hizo un leve movimiento con la mano y el aire a su alrededor se espesó. Aidan lo sintió. Algo empezaba a cambiar. Todo a su alrededor tembló, como si la realidad se hubiera tambaleado por un segundo. Se giró bruscamente. Los cuerpos que hacía un segundo estaban inmóviles volvieron a levantarse, pero ahora eran diferentes. Sus ojos se oscurecieron, sus cuerpos cambiaron, volviéndose más fuertes, más rápidos, más inertes. Ya no eran simplemente hombres lobo, se habían convertido en su creación. Aidan sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No era simplemente una batalla por la supervivencia. Se lanzó hacia adelante. Sabía que si no la mataba ahora, todo estaría perdido. Ella no se movió. Su mirada permaneció tranquila. Su sonrisa no desapareció. Y cuando él lanzó el golpe, su mano interceptó instantáneamente sus garras. Aidan no tuvo tiempo de reaccionar. Sintió cómo la fuerza apretaba su mano, rompiéndole los huesos. El dolor estalló en sus terminaciones nerviosas, pero no emitió ningún sonido. «No puedes vencerme», susurró ella, apretando su muñeca. «Ni siquiera sabes quién soy». Aidan retrocedió bruscamente, liberándose de su agarre, pero ella ya se movía. Sus movimientos eran más rápidos que los de cualquiera que hubiera encontrado. Se colocó a su espalda en un instante y lo golpeó en el costado. El aire se le escapó de los pulmones. Su cuerpo se estampó contra la pared. Sintió como los huesos crujían.
Pero no era débil. No se rendía. Ella se acercó, mirándolo desde arriba. Aún no lo entiendes, ¿verdad? Esto no es simplemente una guerra. Es evolución. Aidan levantó la vista. En sus ojos ardía un fuego frío. Puedes hablar cuanto quieras, pero te mataré. Ella rió. No podrás, porque te necesitamos vivo. Aidan levantó las garras, pero en ese momento algo lo golpeó en la cabeza. La oscuridad estalló en su mente. La conciencia se apagó y cayó. Cuando recobró el conocimiento, no estaba en la ciudad. El aire era viciado, olía a tierra, a sangre, a algo antiguo. Estaba en un subterráneo. Unas cadenas le apresaban manos y pies, y ante él estaba ella. Bienvenido al nuevo mundo, Alpha. Aidan comprendió que ahora no era el cazador, ahora era la presa, pero se liberaría, y cuando lo hiciera, este mundo ardería con ellos. Aidan no sentía miedo. Ira, sí. Dolor, por supuesto. ¿Pero miedo? No. Había vivido demasiado tiempo al límite. Se había enfrentado a la muerte con demasiada frecuencia como para temer ahora. Las cadenas le apresaban manos y pies, pesadas, forjadas con algo que le impedía transformarse por completo. Sentía cómo la bestia en su interior se revolvía, pero era contenida por una fuerza desconocida. La mujer en la sombra lo miraba con una sonrisa gélida. Eres sorprendentemente terco, Alpha, pero al final te rendirás. Todos se rinden. Aidan no apartaba la mirada. Te mataré. Ella solo negó con la cabeza. Sigues pensando que esto es una guerra entre hombres lobo y humanos. ¡Qué ingenuo eres! Dio un paso adelante y la tenue luz iluminó su verdadera forma. Era algo más que un hombre lobo. La piel demasiado pálida, casi transparente. Las venas bajo ella pulsaban con un líquido negro. Los ojos brillaban con una luz plateada, y las garras eran más largas que las de cualquier bestia que hubiera visto jamás. Ni siquiera imaginas a qué te has enfrentado, Alpha. Entonces explícamelo. Se inclinó más cerca, sus labios se curvaron en una sonrisa. Estuvimos aquí mucho antes que los hombres lobo, mucho antes que los humanos, mucho antes que el propio tiempo. Aidan sentía su olor. Olor a muerte, a magia, a algo antiguo que no debería existir. ¿Quieres decir que no eres un hombre lobo? Ella rió. Soy su creadora, pero no soy de ellos. Aidan se tensó. Entonces eres algo peor. Volvió a sonreír. Correcto. En ese momento, la puerta se abrió de golpe. Entraron dos. No eran humanos, ni hombres lobo. Sus cuerpos estaban mutilados, los huesos sobresalían bajo la piel, sus ojos estaban vacíos, como los de los muertos, pero se movían. No podrás resistir eternamente, dijo ella. ¿Crees que eres el último héroe? Eres el último instrumento. Aidan sintió cómo la rabia hervía en sus venas. No sería su arma, no se rendiría, se liberaría. Las cadenas tintinearon, primero en voz baja, luego más fuerte, luego empezaron a crujir. La mujer se detuvo. ¿Qué haces? Aidan sonrió. Me voy. Y con un tirón sobrehumano, rompió las cadenas. Se abalanzaron sobre él simultáneamente. Dos criaturas que eran demasiado rápidas, demasiado fuertes. Pero él era más rápido. Esquivaba, sus garras se hundían en la carne, desgarraban, destruían, despedazaban. No sentía dolor, solo sentía ira. La primera criatura cayó, decapitada. La segunda aulló, pero inmediatamente quedó en el suelo, apresada por sus zarpas. Aidan le clavó las garras en el cráneo y apretó. Un crujido. Ya no se movía. La mujer no parecía preocupada. Al contrario, lo miraba con interés. Ni siquiera entiendes lo que acabas de hacer. Aidan se puso de pie. Respiraba con dificultad. Liberarme. No, has abierto la puerta. Y entonces lo sintió. Algo se movía en la oscuridad. Algo mucho más fuerte que todo a lo que se había enfrentado antes. Algo había despertado. La mujer sonrió más ampliamente.
Bienvenido a mi mundo, Alpha. Y la oscuridad comenzó a moverse. Aidan comprendió que la guerra solo acababa de empezar, y no podía perderla. La oscuridad se agitó, como un ser vivo, retorciéndose, extendiéndose por las paredes y el suelo. El aire se espesaba, llenándose del olor a podredumbre, a sangre y a algo antiguo, algo que no debería existir. Aidan no se movía. Sentía cómo a su alrededor cambiaba la realidad. Una vibración en el aire, un brusco cambio de presión. Todo ello hablaba de algo inevitable, mortalmente peligroso. La mujer lo observaba, sus labios estirados en una extraña media sonrisa. En sus ojos no había ni miedo ni trevoga. Ella quería esto. Esperaba. ¿Pensabas que habías encontrado la fuente del mal? Su voz se volvió casi melodiosa, pero en ella sonaba algo inhumano. No, Alpha, solo has abierto la puerta. Aidan sintió frío, pero no era miedo, era el presentimiento de una catástrofe. Abrió las garras, los músculos tensos al límite. ¿Qué has liberado? Ella rió, su risa resonó por los pasillos. A los verdaderos amos. Y entonces aparecieron. De la oscuridad surgieron figuras altas y distorsionadas. Sus cuerpos recordaban a los humanos, pero solo vagamente. Piel negra como si absorbiera la luz. Ojos que ardían con un fuego blanco. Bocas demasiado anchas, y en su sonrisa no había nada humano. Se movían con suavidad, en silencio, como si sus pies no tocaran el suelo. Aidan no sentía el olor a sangre. Aquellas criaturas no estaban vivas, pero no estaban muertas. ¿Qué es esto?, susurró, apretando los puños. La mujer inclinó la cabeza. Aquellos que llegaron primero. Las criaturas se abalanzaron simultáneamente. Aidan apenas tuvo tiempo de esquivar cuando el primer golpe pasó a 1 milímetro de su pecho, pero no esperaba que el propio aire se rasgara con el impacto. Una fuerza enorme lo arrojó hacia atrás, estampándolo contra la pared de piedra. Los huesos crujieron, pero no se permitió aminorar la marcha. Al instante siguiente, ya se movía hacia adelante. Sus garras rasgaron el aire, pero no acertaron. La criatura se desvanecía en las sombras. Su cuerpo no era como el de los hombres lobo. Se movía de otra manera. No eran de carne, eran sombras. El segundo golpe le dio directamente en el costado, y Aidan sintió un dolor como nunca antes había experimentado. No solo golpeaban, absorbían. Algo se arrancaba de su esencia, algo oprimía su corazón. Sintió como algo quería arrebatarle su fuerza, su propia esencia. Pero no se rindió. Rugió, su cuerpo estalló en llamas de furia. No era humano, pero tampoco era una sombra. Era aquel que se interponía en la frontera de 2 mundos. Sus garras golpearon de nuevo, y esta vez acertó. La sombra aulló. Su cuerpo se desgarró en pedazos. Aidan no le dio tiempo a recuperarse. Se lanzó hacia adelante, le arrancó el corazón. Pero no era un corazón. Era un trozo de oscuridad, vivo, retorciéndose, como humo. Lo aplastó. La primera criatura cayó. Pero las demás ni siquiera aminoraron la marcha. No sentían miedo. No conocían el dolor. Pero ahora él sabía cómo matarlas. La mujer lo observaba. Sus ojos brillaban de curiosidad. Eres más fuerte de lo que pensaba, Alpha. Aidan no apartaba la vista de ella, incluso mientras desgarraba la oscuridad en pedazos. Soy más fuerte de lo que puedes imaginar. Ella inclinó la cabeza. Veremos. Y desapareció. Se quedó solo, contra 4 sombras, contra un terror desconocido. Pero no temía. Era un cazador, y si este mundo ardía, él sería quien encendiera ese fuego. El combate continuaba, y no se detendría hasta que todo fuera destruido. La oscuridad se espesó a su alrededor, densa, sofocante. El aire se volvió más pesado. Cada sombra en aquel lugar estaba viva, ávida, expectante. Aidan sentía su poder, y sabía que no vencería. Aquellas criaturas eran diferentes. No eran hombres lobo, no eran humanos, ni siquiera eran monstruos.
Eran algo peor. No se las podía simplemente matar, pero no podía retroceder. Era el Alfa. Pero en ese momento, sintió miedo. El primer golpe llegó de repente. No lo vio. Las garras se hundieron en su cuerpo, atravesando la piel, penetrando más profundamente, allí donde no debería haber dolor. Pero lo sintió todo. Su corazón latió a un ritmo frenético. La sangre hirvió. Cayó de rodillas, respirando con dificultad, sintiendo cómo algo le arrancaba la fuerza. No podía resistirse. Aquella oscuridad lo devoraba, y por primera vez sintió que moría. Pero entonces llegó la ira. No simplemente furia, ira pura, ilimitada. Todo su cuerpo tembló. La sangre hirvió, pero ahora de otra manera. No de miedo, de poder. Sintió algo en su interior, algo antiguo, algo que siempre había estado con él, pero dormido, algo que ahora había despertado, y no pensaba esperar más. Se oyó una explosión, el aire se rasgó, la oscuridad retrocedió, y él cambió. Su cuerpo creció, los músculos se hincharon de fuerza, cada célula de su cuerpo vibraba con una energía desconocida. El pelaje se oscureció, volviéndose de un negro profundo, en el que ahora brillaban reflejos de fuego rojo. Sus garras se hicieron más largas que las de cualquier hombre lobo. Sus bordes ardían con una luz incandescente. Sus ojos ya no brillaban amarillos. Ahora en ellos había un fuego puro, primitivo. Sus colmillos se alargaron, se hicieron más grandes, más fuertes. Se convirtió en alguien nuevo. Las sombras se quedaron inmóviles. Lo sentían, y por primera vez, temían. Levantó lentamente la cabeza y sintió el poder. Ya no era simplemente el Alfa. Ahora era alguien más grande. Ahora no era el depredador. Era la caza. Ahora, sois míos. Y se abalanzó sobre ellos. La primera criatura ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. Sus garras desgarraron la oscuridad que la alimentaba, y esta vez no pudo recuperarse. Gritaba. Su cuerpo temblaba, desapareciendo en el aire, pero él no le dio tiempo. Le aplastó la cabeza entre las zarpas y desapareció. El siguiente extendía las garras, intentando golpearlo, pero él era más rápido. Se giró en un instante. Su zarpa partió al enemigo por la mitad y sus entrañas se esparcieron por la piedra. El último temblaba. No podía creer lo que estaba sucediendo. Aidan sonrió. «Y ahora es tu turno». Se abalanzó sobre él, clavando los colmillos en la propia esencia de la criatura. Y en ese instante sintió algo extraño, como si estuviera extrayendo poder del enemigo, como si comprendiera lo que eran. Y entonces lo entendió. No eran simplemente monstruos, estaban conectados a alguien, a algo mucho más poderoso. Y ahora sentía ese poder, veía su mundo, comprendía qué era aquella guerra, y sabía a dónde ir después. La sombra desapareció, disolviéndose en el vacío. Aidan se levantó en medio de la sala destruida. Su corazón latía lentamente, pero con fuerza. Era diferente, más fuerte, más rápido. Ahora sabía quién era, ahora sabía lo que tenía que hacer. Levantó la cabeza, y en sus ojos danzaron reflejos rojos de fuego. Ya no huiría, ya no se defendería. Ahora él mismo se había convertido en un arma, y destruiría a cualquiera que estuviera detrás de aquella pesadilla. La oscuridad pensó que lo quebraría, pero ahora él se convertiría en su pesadilla. La caza continuaba, pero ahora él era el depredador. La ciudad era diferente. Ahora Aidan la veía de otra manera. El ruido de los coches, las luces de neón, los olores a comida, tabaco, sudor. Antes todo aquello ahogaba sus instintos, lo convertía en parte del mundo humano. Pero ahora no era humano. Ahora sentía lo que se ocultaba tras aquella fachada de normalidad. Cada sombra le susurraba la verdad. Cada transeúnte podía no ser quien parecía. Miradas que antes no había notado, ahora le quemaban la piel. Sabían que estaba allí, pero ahora le daba igual. Ahora era su pesadilla. Caminaba por la calle, con la capucha bien calada.
Sus pasos eran lentos, pero cada uno resonaba en la tierra como el estruendo de un trueno. La gente se apartaba, sintiendo instintivamente el peligro, pero no buscaba a los humanos, los buscaba a ellos, a aquellos que se escondían en la noche, a aquellos que mantenían aquella ciudad aterrorizada, y los encontró. Un callejón oscuro, paredes sucias, agua goteando, olores a descomposición, sangre, miedo, y ellos, 3, hombres lobo, pero no corrientes. Sus cuerpos estaban cubiertos de cicatrices recientes, su piel era gris, como reseca. Algo no andaba bien con ellos, y él sabía que no eran simplemente hombres lobo, eran aquellos a los que habían cambiado. Sentía el mismo poder que emanaba de la mujer en el subterráneo. Ella los había creado, los había convertido en algo peor de lo que eran, y ahora estaban aquí. «Has llegado demasiado lejos, Alpha», dijo uno de ellos. Su voz era gutural, como a través de una capa de agua. «Te lo advertimos», continuó otro. «No puedes ganar». Aidan se quitó lentamente la capucha. «Ya he ganado. Simplemente aún no lo habéis entendido». Se abalanzaron, 3 contra 1. Pero Aidan era más rápido. Ahora no era simplemente un hombre lobo. Ahora se había convertido en algo más grande. El primero golpeó con las garras, apuntando a su cuello. Aidan se giró, le agarró el brazo y se lo arrancó de cuajo. Un grito resonó por el callejón. La sangre brotó sobre el suelo. Pero eso no fue lo más aterrador. El hombre lobo no cayó. Siguió moviéndose, sin brazo, sin dolor, como si ya no se sintiera vivo. «¿Qué os habéis hecho?», preguntó Aidan. Sus ojos brillaron rojos, pero no hubo respuesta, solo un ataque. El segundo saltó. Sus mandíbulas se cerraron a 1 centímetro de la garganta de Aidan, pero Aidan lo agarró por el cuello, apretó con tal fuerza que los huesos crujieron, y con un tirón salvaje le arrancó la cabeza. El cuerpo se derrumbó, pero la cabeza aún se movía. Los ojos aún lo miraban. Aquellas criaturas eran diferentes, pero él era aún peor. El tercero lo observaba. Su cuerpo temblaba convulsivamente. No temía, pero sentía que ante él había algo diferente. Aidan dio un paso adelante. «Puedes decirle a tu ama que voy a por ella». El hombre lobo no se movió. «O puedes morir aquí». La criatura rugió y se lanzó directamente hacia sus garras. El combate duró 1 segundo. Las garras rasgaron el cuerpo desde el pecho hasta el vientre. La sangre se esparció por el callejón, y luego Aidan hundió la mano directamente en su corazón y se lo arrancó. El cuerpo se derrumbó. La ciudad quedó en silencio. Los miraba, y ahora sabía lo que tenía que hacer. La encontraría, la destruiría, y si para ello tenía que quemar aquella ciudad hasta los cimientos, la quemaría. Porque ahora no era simplemente un hombre lobo, ahora era la pura muerte. La noche continuaba, pero él era su nuevo amo. La ciudad respiraba miedo. El fuego de las farolas solo subrayaba cuán antinatural, casi viva, era la oscuridad allí. La gente aún no comprendía que ya había caído en la telaraña de un antiguo horror. Continuaban con sus asuntos, se apresuraban por las aceras, entraban en bares, regresaban a casa, sin saber que la noche los cazaba. Aidan lo sentía. Caminaba rápido, sus pasos eran sigilosos, pero tensos. Su nuevo y agudizado oído captaba cada detalle. Se dirigía a la fuente del mal, allí donde se escondía aquella que había desatado esta pesadilla. Pero de repente algo cambió. Lo oyó. Un grito. Era una voz de mujer, agudo, lleno de terror, que rasgó el silencio de la noche. En algún callejón, alguien suplicaba ayuda. Aidan sintió el olor a sangre. Humana. Aminoró la marcha. Esto no era parte de su plan. Debía dirigirse a la fuente principal. Debía acabar con esto de una vez por todas. Pero aquella persona aún estaba viva, y no podía simplemente irse. Dobló la esquina y los vio. 3 criaturas, en un estrecho callejón, rodeaban a una mujer.
Ella se había acurrucado en un rincón. Su ropa estaba desgarrada. Sus manos temblaban. Uno de ellos se acercó. Sus garras sujetaban su barbilla, obligándola a mirarlo a los ojos. «¿Tienes miedo, verdad?» Su voz siseaba, como la de una serpiente. Ella jadeó, pero ni siquiera podía gritar. Su cuerpo se encogía de miedo. No solo jugaban con ella, se alimentaban de su terror, se nutrían de ello. Aidan dio un paso adelante. La criatura que la sujetaba levantó bruscamente la cabeza. «Otra víctima». Su cabeza desapareció. Un chorro de sangre rasgó el aire cuando Aidan le cortó el cuello con las garras de un solo movimiento. El cuerpo se derrumbó. Los demás se quedaron inmóviles. Y entonces rugieron. «¿Quién demonios eres tú?», gritó uno de los restantes. Aidan sonrió. Sus colmillos brillaron a la luz de la luna. «Soy quien ha venido a por vosotros». El primero se abalanzó. Aidan no se movió. Esperó. En el último instante se giró, agarró al oponente por el cuello y con fuerza lo estampó contra la pared. El crujido de huesos resonó por el callejón, pero incluso después del golpe, la criatura no murió. Aún intentaba moverse. Aidan no le dio oportunidad. Partió su cuerpo por la mitad, salpicando sangre por el sucio asfalto. El último se quedó solo. Temblaba. Sentía lo que le esperaba. Espera. Yo solo seguía órdenes». Aidan se acercó. «¿Te gustaba cazar a los débiles?» La criatura retrocedía, pero chocó contra la pared. «Por favor, no». Aidan lo agarró por la cara y le aplastó el cráneo de un solo movimiento. Silencio. Se giró lentamente. La mujer seguía sentada en el suelo, sus ojos llenos de terror. Tú. Aidan se acercó. Sus garras aún goteaban sangre. Ella temblaba, pero no intentaba huir. No sabía si temerle o agradecerle. «No eres como ellos», susurró finalmente. Aidan se quedó inmóvil. «¿Cómo lo sabes?» Se tocó el cuello, donde quedaban marcas de garras. «Vi cómo los mataste. No parpadeaba. Ellos disfrutaban del miedo, pero tú simplemente los destruiste». Aidan no sabía qué decir. No era un héroe, era un asesino, pero no era un monstruo. «Corre», dijo. Ella se quedó inmóvil. «¿No quieres saber quién soy?» Aidan negó con la cabeza. «No, solo quiero que vivas». Lo miró a los ojos, y entonces huyó. Aidan estaba entre la sangre, entre los cuerpos. Ahora sabía con certeza que no estaba solo. La gente lo había notado. La gente empezaba a comprender. Y ahora debía seguir adelante, hacia la fuente, hacia el mismísimo corazón de aquella pesadilla. Y ahora, nadie podía detenerlo. La ciudad ya no parecía corriente. Ahora estaba viva, llena de amenazas invisibles, de sombras que esperaban el momento de atacar. Aidan caminaba rápido, pero en silencio, sintiendo cómo las venas pulsaban con una nueva fuerza. Había cambiado. Ahora no era simplemente un alfa, no simplemente un hombre lobo. Se había convertido en algo más grande que aquellos que gobernaban la noche. Y ellos lo sabían. Salió a la calle principal. Clubes, casinos, restaurantes de lujo, la ilusión de una vida normal. Pero tras aquellos muros se escondía algo diferente. No se escondían en sótanos sucios. Gobernaban aquella ciudad. E iba a por ellos. Su objetivo estaba cerca. Sentía el olor a magia, oscura y antigua, que emanaba de uno de los rascacielos en el centro de la ciudad. Pero antes de que pudiera dar un paso, el aire explotó. Algo lo golpeó por el costado, derribándolo, y se estrelló contra una pared con tal fuerza que los ladrillos se agrietaron. La vista se le nubló por un segundo, pero no se permitió debilitarse. Se levantó bruscamente, pero inmediatamente sintió un dolor agudo en el pecho. Miró hacia abajo. Unas garras se habían hundido profundamente en su cuerpo. Levantó la vista. Ante él estaba alguien a quien no esperaba ver. Un hombre lobo, pero no uno corriente, igual que él, aquel que había cambiado. «No eres el único así, Alfa».
La voz era gutural, fuerte, llena de poder. Aidan sintió su fuerza. Era igual que él, pero no eran aliados. ¿Crees que nos destruirás? El desconocido sonrió con desdén, sin quitar las garras de su cuerpo. Pero ya eres uno de nosotros. Deberías arrodillarte. Aidan sintió rabia. No se arrodillaba. Nunca. Se aferró al brazo del enemigo. Se lo arrancó de un solo movimiento, sintiendo cómo los huesos crujían bajo su fuerza. El hombre lobo gritó, pero inmediatamente enseñó los dientes. Has tomado una decisión. Y al instante siguiente, rugió. El aire explotó en una onda de energía. Las calles temblaron, los coches sonaron sus alarmas por la vibración, las ventanas tintinearon. Ahora no era simplemente un combate, ahora era una guerra. Se enfrentaron. Garras chocaban contra garras, golpes rasgaban el aire, atravesaban el hormigón. La gente no entendía lo que ocurría, no veían el verdadero horror. Pensaban que era una tormenta, una explosión, un terremoto, pero era él, el último defensor de este mundo. Su oponente era fuerte, intercambiaban golpes, cada uno podía ser mortal. Pero Aidan no sentía dolor, solo sentía rabia. Había sido creado para esto. El hombre lobo se lanzó hacia adelante, intentando clavarle los dientes en el cuello. Aidan se giró, lo agarró por la cabeza y lo estampó contra el suelo. Has perdido, pero aquel río. Aún no lo entiendes. Aidan frunció el ceño, y entonces los vio. Salieron de las sombras. No eran hombres lobo, no eran humanos, criaturas, iguales a las que había matado antes. Sombras con ojos ardientes, pero ahora eran cientos, lo rodeaban. ¿Pensabas que un solo cambiado podría detenernos? Aidan sabía que era una trampa. No podía vencerlos a todos, pero no podía perder. Cerró los ojos, inhaló. Su sangre pulsó con fuerza. Sentía cada célula de su cuerpo. Sentía el mundo a su alrededor. Sentía todo lo que estaba oculto. Y entonces comprendió la verdad. No era simplemente una guerra. Era un viaje hacia su verdadera esencia. Ya no era un hombre lobo. Ya no era simplemente un alfa. Era la última barrera entre aquella oscuridad y la humanidad. Abrió los ojos y brillaban con una luz pura, ardiente. Su cuerpo comenzó a cambiar de nuevo. Los músculos se hincharon de fuerza, la piel se ennegreció, pero ahora en ella brillaban líneas doradas de energía. Las garras se alargaron, ahora sus bordes brillaban con una luz pura. El pelaje irisaba a la luz de la luna, convirtiéndose en una capa resplandeciente. Su voz sonó más profunda, más poderosa. Ya no soy como vosotros. Soy vuestro fin. Se abalanzó. El primer enemigo ni siquiera tuvo tiempo de parpadear antes de que su cuerpo fuera despedazado. El segundo intentó esconderse en las sombras, pero la luz que emanaba de Aidan lo quemó en un segundo. El tercero intentó atacar, pero las garras de Aidan rasgaron su pecho, destruyéndolo desde dentro. Las criaturas temblaron, sentían que habían perdido, y entonces comenzaron a retroceder. Pero Aidan no se lo permitió. Levantó las manos al cielo, y entonces el propio aire explotó en luz. La ciudad se iluminó con un resplandor puro. Las sombras se evaporaron. El hombre lobo que luchaba con él aulló de dolor. Su cuerpo se desintegró en cenizas. Aidan se quedó solo. Miraba la calle destruida, a aquellos a los que había aniquilado. Había ganado, pero sabía que aquello aún no era el final. Ella aún lo esperaba, en el mismísimo centro de aquella pesadilla, y ahora estaba listo para enfrentarse a ella, de una vez por todas. Se adentró en la oscuridad, y la noche tembló de miedo. La ciudad ya no parecía viva. En ella aún ardían las luces, aún se movían los coches, aún caminaba la gente. Pero ahora él sabía la verdad. Aquel lugar era un teatro de sombras, una ilusión de normalidad que ocultaba una auténtica pesadilla. Aidan ya no podía caminar, volaba.
Su cuerpo rebosaba de una nueva fuerza. Cada célula vibraba. Su corazón latía. Pero no era miedo, ni rabia. Era algo nuevo. Ahora era más que un hombre lobo. Ahora era la última esperanza. Se detuvo ante el edificio. Un rascacielos. Enorme, de cristal, que se alzaba hacia los cielos. Pero en su interior sentía podredumbre. La sentía a ella. Estaba allí. Lo esperaba. Sabía que vendría. Entró. El vestíbulo estaba vacío. Demasiado vacío. Demasiado silencioso. Avanzó. De repente, la luz se apagó. Y se oyó una voz. «Has venido». Aidan se quedó inmóvil. La sentía en todo el edificio. Su voz envolvía el aire, como un contacto vivo. «¿Pensabas que podrías ganar?» Aidan no respondió. Dio un paso más, y entonces comenzó. De las paredes surgieron sombras, pero no eran sombras corrientes, estaban vivas. Se extendían hacia él, retorciéndose, sus ojos ardían con vacío. No retrocedió, se abalanzó. El primer golpe rasgó el aire, las garras brillaron con una luz intensa. La oscuridad aulló, desgarrándose, como carne. Pero eran demasiadas, llenaban el espacio, se fusionaban en un solo ser. «No puedes matar a la sombra, Alpha». La voz reía. «No puedes matar lo que no existe». Pero Aidan sonrió. «No lo entiendes. Ahora no mato. Ahora destruyo». Cerró los ojos y liberó el poder. El aire tembló. El suelo se agrietó bajo sus pies. Las paredes tintinearon y entonces explotó en luz. La oscuridad aulló, gritó, se retorció en agonía. Su luz no solo la desgarraba, la borraba de la realidad. El edificio se estremecía, los cristales se rompían, las sombras desaparecían. Pero su voz permaneció. «Aún no lo entiendes. Matas a mis siervos, pero nunca llegarás a mí». Aidan rió. «Ya voy». Se lanzó hacia arriba, a través de las paredes que se derrumbaban. La sentía. En lo más alto, derribó la puerta y entró en el infierno. La sala era enorme. Columnas negras se perdían en la oscuridad. El suelo estaba cubierto de sangre y en el centro estaba ella, la mujer. Pero ahora era diferente. Su piel se había vuelto negra, como obsidiana. Sus ojos brillaban plateados. Sus garras eran más largas que sus brazos, y a su espalda algo se movía. Algo vivo, algo antiguo. «¿Aún crees que puedes matarme?» Su voz llenaba el aire. No se movía, pero él sentía su poder. No era un hombre lobo, era algo más grande. Era la propia oscuridad. Aidan apretó los puños. «No». Ella arqueó una ceja. «¿No?» Dio un paso adelante. «No lo creo». «Lo sé». Y entonces se enfrentaron. Se movía como la muerte. Cada uno de sus pasos estremecía el aire. Sus garras rasgaban el espacio. Su oscuridad lo envolvía, penetrando en su interior. Pero él no era quien había sido antes. Había sobrevivido a lo peor. Se había convertido en algo más que una simple bestia. Y ahora era su fin. El primer golpe sacudió el edificio. Las garras se hundieron en el aire. Chocaron. Chispas volaron por la sala. La oscuridad lo golpeó en el pecho, arrojándolo hacia atrás. Sintió dolor, pero no se permitió caer. Se abalanzó de nuevo. Eran iguales, pero solo por un segundo, porque él ya sabía cómo ganar. Veía su debilidad, y la usaría. Se giró en el último momento, esquivando un golpe, y con fuerza hundió la mano en su pecho. Ella se quedó inmóvil. Sus ojos se abrieron de par en par. «No», apretó su corazón. Sí, el aire se congeló. La oscuridad gritó. El edificio tembló. Ella intentaba liberarse, pero él la sujetaba, y no la soltaría. «Has perdido». Ella jadeó. No, pero él ya lo sabía. Con fuerza la partió en pedazos. El mundo explotó. La oscuridad se disolvió. La ciudad se purificó. El mal desapareció. Se quedó solo. Había sobrevivido. Había vencido. Miró al horizonte y por primera vez en mucho tiempo vio la luz. La ciudad se calmó. El aire, que antes se estremecía con el estruendo de la batalla,
ahora estaba limpio, inmóvil. La oscuridad se había evaporado, como si nunca hubiera existido. Pero él sabía que había estado allí, que había destruido, matado, devorado, y ahora había desaparecido para siempre. Aidan estaba en medio de la calle, su cuerpo cubierto de cicatrices, garras, mordiscos, heridas, pero estaba vivo. Y eso era lo principal. La ciudad lo miraba, lo veían, aquel a quien temían, aquel a quien llamaban monstruo, pero los había salvado, lo entendían. Un hombre dio un paso adelante, luego otro, luego decenas, cientos. Miraban en silencio. Alguien se arrodilló, alguien lloró, alguien extendió una mano. «Tú, nos salvaste». La voz temblaba, pero estaba llena de gratitud. «No dejaste que pereciéramos». Aidan no respondió, simplemente miraba, y lo sabía, no necesitaba palabras. Dio un paso atrás, no podía quedarse. Aquella ciudad ahora era libre, pero él no. Su camino aún no había terminado. El cielo se aclaró. El primer rayo de sol se abrió paso a través de la niebla del amanecer. La ciudad lo miraba, pero él ya se iba. No necesitaba recompensa, no buscaba la gloria. No era un héroe, era un protector de las sombras, aquel a quien temían, pero aquel que los protegía. Y cuando la siguiente oscuridad intentara alzarse, él regresaría. Aidan desapareció en el amanecer, y a su espalda el mundo volvía a la vida.